Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem. Alabado sea el Señor Jesucristo. En el marco de la festividad en honor del Divino Niño Jesús de Praga, hoy hablaremos sobre su historia. He aquí el portentoso origen de esta bella imagen y devoción de nuestro Señor Jesucristo en su tierna y dulce infancia. En la iglesia Santa María de la Victoria, en Praga, capital de la actual República Checa, se venera la imagen del Niño Jesús de Praga, cuya historia es tan prodigiosa así como milagrosa. El origen de la imagen del Niño Jesús de Praga se remonta hacia finales de la Edad Media. Entre las poblaciones de Córdoba y Sevilla, en España, al sur de las márgenes del Guadalquivir, había un famoso monasterio carmelita lleno de monjes, pero después de una incursión de los moros que poblaban la zona, quedó reducido a ruinas y solo 4 monjes se salvaron de la catástrofe. Entre ellos estaba Fray José de la Santa Casa, un lego con corazón de santo y cabeza y manos de artista, y con un amor desbordante a la santa infancia de Jesús. En cualquier oficio que la obediencia le mandase, se le encontraba infaliblemente pensando y hablando con el niño Jesús. Un buen día, Fray José estaba barriendo el suelo del monasterio, y de repente se le presentó un hermoso niño que le dijo: ¡Qué bien barres, Fray José! ¡Y qué brillante dejas el suelo! ¿Serías capaz de recitar el Ave María? Pues entonces, dila. Fray José dejó a un lado la escoba, se recogió, juntó sus manos y con los ojos bajos comenzó la salutación angélica. Al llegar a las palabras Et benedictus fructus ventris tui, y bendito es el fruto de tu vientre, el niño le interrumpió diciéndole: ¡Ese soy yo! Y enseguida desapareció. Fray José gritó extasiado: ¡Vuelve, pequeño Jesús, porque de otro modo moriré del deseo de verte! Pero Jesús no vino, y Fray José seguía llamándolo día tras día, en la celda, en el huerto, en la cocina, en todas partes. Al fin, un día sintió que la voz de Jesús le respondía: Volveré, pero cuida de tener todo preparado para que a mi llegada hagas de mí una estatua de cera, en todo igual a como soy. Fray José corrió a contárselo al padre prior, pidiéndole cera, un cuchillo y un pincel. El superior se lo concedió y Fray José se entregó con ilusión a modelar una estatua de cera del niño que había visto. Hacía una y la deshacía para hacer otra, pues nunca quedaba conforme, y cada una que hacía le salía más bella que la anterior, y así pasaba el tiempo, esperando que regresase su amado Jesucito. Por fin llegó el día en el que, rodeado de ángeles, se le presentó el niño Jesús, y Fray José, en éxtasis, puso los ojos en el divino modelo y copió al niño que tenía delante. Cuando terminó y observó que su imagen era igual al sagrado modelo, estalló en risas y llantos de alegría. Cayó de rodillas delante de ella y, posando la cabeza sobre las manos juntas, murió. Los mismos ángeles que acompañaron a su niño Jesús recogieron su espíritu y lo llevaron al paraíso. Los religiosos enterraron piadosamente el cuerpo del santo lego y con particular devoción colocaron la imagen de cera del niño Jesús en el oratorio del monasterio. Aquella misma noche, Fray José se apareció en sueños al padre prior, comunicándole lo siguiente: esta estatua
hecha indignamente por mí, no es para el monasterio. Dentro de un año vendrá doña Isabel Manríquez de Lara, a quien se la daréis, quien a su vez se la entregará a su hija como regalo de bodas, quien la llevará a Bohemia, y de la capital de aquel reino será llamado Niño Jesús de Praga. Entre los pueblos y naciones, la gracia, la paz y la misericordia descenderán a la tierra, por él escogida para habitar en ella. El pueblo de aquel reino será su pueblo, y él será su pequeño rey. Y efectivamente, al año en punto, doña Isabel Manríquez de Lara, en un viaje de recreo por la zona, topó con las ruinas del monasterio, y el prior, ya único superviviente, le entregó la imagen del Niño Jesús, contándole su fascinante historia. La dama, llena de alegría, retornó a su castillo y de Sierra Morena, muy cerca de Córdoba, y aquí la leyenda deja paso a la historia. Lo que sí se sabe es que en 1525, cuando Fernando I de Habsburgo se ciñó la corona de Bohemia y Hungría, los enlaces entre las familias nobles españolas y eslovacas se fomentaron. Por otra parte, los padres carmelitas descalzos se habían establecido en Praga en el año 1624, cuando el emperador Fernando II de Habsburgo, nieto de Fernando I, les donó la antigua iglesia luterana de la Santísima Trinidad, la cual permanecía cerrada desde 1622, cuando los luteranos se fueron después que perdieron la batalla de la Montaña Blanca. Los carmelitas recibieron también una casa para hacer el convento y un cementerio anexo, y consagraron la iglesia a Santa María de la Victoria. Difíciles en extremo eran los tiempos que atravesaba Bohemia cuando llegaron estos religiosos, pues se hallaba asolada por guerras sangrientas que tenían a Praga, presa de todo tipo de calamidades, a tal punto que el monasterio mismo de los carmelitas carecía de lo indispensable para sobrevivir. En esa época vivía en Praga la piadosa princesa Polixena Lowitz, quien luego de su segunda viudez en 1628, sintiendo en el alma las apremiantes necesidades de los carmelitas, resolvió donarles una pequeña estatua de cera de 48 centímetros que poseía. Era una imagen del Niño Jesús de pie, con su mano derecha levantada en actitud de bendecir, mientras con la izquierda sostenía un globo dorado, representando la tierra. Su rostro era tierno y lleno de gracia. Al entregarle la imagen al prior, le dijo: Yo os ofrezco, querido Padre, lo que más quiero en el mundo. Honrad a este niño Jesús y estad seguros de que, mientras lo veneréis, nada os faltará. Tal imagen era un querido recuerdo de familia, pues su madre, doña María Manríquez de Lara, la había recibido como regalo de nupcias cuando se casó con Brastislav de Bernstein, y le había dado a su hija Polixena también como regalo de bodas. La estatua fue recibida con gratitud y colocada en el oratorio interior del convento, donde fue objeto de la veneración de todos aquellos buenos padres, distinguiéndose entre todos el padre Cirilo. La promesa de la donante se cumplió a la letra, y los maravillosos efectos de la protección del divino niño no tardaron en manifestarse, pues muy pronto fueron milagrosamente socorridas las necesidades del monasterio. Entretanto, estalló de nuevo la guerra en Bohemia. Los protestantes se reagruparon en noviembre de 1631, bajo el mando del príncipe de Sajonia, y ascendieron nuevamente a Praga. Hubo pánico y la angustia dominó a los habitantes de la ciudad. Muchos huyeron. Los soldados protestantes invadieron las iglesias, profanando y destruyendo los objetos del culto católico. Pusieron en prisión a los frailes carmelitas y saquearon el convento. Al ver la imagen del Niño Jesús, uno de los soldados seccionó con la espada las manitas de la imagen y la arrojó entre los escombros a que había quedado reducido el altar. Al año siguiente se retiró el enemigo de Praga y pudieron los religiosos volver a su convento, pero nadie se acordó de la preciosa estatua. Por esto, sin duda, se vio reducido el monasterio a la miseria, como el resto de la población, pues los religiosos carecían de alimentos para ellos y de los recursos indispensables para restaurar su casa. Mas después de 7 años de tanta desolación, volvió a Praga el padre Cirilo en el año 1637,
cuando Bohemia se hallaba en peligro inminente de sucumbir y hasta de perder el don inestimable de la fe, y cuando la ciudad estaba por todas partes rodeada de enemigos. El prior recomendó a sus frailes que rezasen, pues esta vez solo la oración podía salvarlos. Entonces, Fray Cirilo surgió que se encomendasen al pequeño rey, y se puso a buscar nuevamente la imagen. Después de mucho trabajo la encontró al fin de los escombros detrás del altar, la limpió, la cubrió de besos y de lágrimas, y como aún conservaba intacto el rostro, la expuso en el coro a la veneración de los religiosos, quienes, llenos de confianza en su protección, cayeron de rodillas ante el divino infante y le suplicaron fuese su refugio, su fortaleza y amparo en todo sentido. Desde el momento en que fue colocada en su puesto de honor, el enemigo levantó el sitio y el convento se vio provisto en el acto de cuanto necesitaban los religiosos. Un día se encontraba el padre Cirilo en oración delante del niño Dios, cuando éste le dijo: Tened piedad de mí, y yo me apiadaré de vosotros. Restituidme las manos, y yo os devolveré la paz. Cuanto más me honraréis, tanto más os bendeciré. Sorprendido, el buen padre corrió inmediatamente a la celda del padre superior y le contó lo ocurrido, pidiéndole que hiciese reparar la estatua. El superior se negó a ello, alegando la extremada pobreza del convento. Profundamente afligido, el fraile pidió a Dios le diese los medios para cumplir su misión. Entonces, el humilde devoto de Jesús fue llamado a auxiliar a un moribundo, Benito Masconing, quien le dio 100 florines de limosna. Se los llevó al superior con la convicción de que con ellos haría reparar la estatua, pero éste juzgó que era mejor comprar otra más hermosa, y así lo hizo. El Señor no tardó en manifestar su desagrado, pues el mismo día de la inauguración de la nueva efigie, un candelabro que estaba fijo y muy asegurado en la pared se desprendió, y cayendo sobre la estatua, la redujo a pedazos. Al mismo tiempo, el padre superior cayó enfermo y no pudo terminar su periodo de mando. Elegido un nuevo superior, el padre Cirilo volvió a suplicarle que hiciera reparar la estatua, recibiendo otra negativa. Entonces, sin desmayar, se dirigió a la Santísima Virgen. Apenas acabada su oración, lo llamaron a la iglesia. Se le acercó una señora de venerable aspecto, que dejó en sus manos una cuantiosa limosna y desapareció sin que nadie la hubiese visto entrar ni salir de la iglesia. Lleno de gozo, el padre Cirilo fue a dar cuenta al superior de lo que pasaba, pero éste no le dio más que medio florín. Siendo insuficiente esta suma, todo quedó en el mismo estado. El convento se vio sujeto a nuevas calamidades. Los religiosos no tenían posibilidad de pagar la renta de una finca que habían arrendado y que no les producía nada. Los rebaños murieron, la peste desoló la ciudad. Muchos carmelitas, inclusive el superior, sufrieron este azote. Se le apareció entonces la Santísima Virgen al padre Cirilo y le hizo comprender que el niño Jesús debería ser restaurado cuanto antes y expuesto a la veneración de los fieles en una capilla a él dedicada. Todos acudieron al niño Jesús. El superior se humilló y prometió celebrar 10 misas ante la estatua y propagar su culto. La situación mejoró notablemente, pero como la estatua continuaba en el mismo estado, el padre Cirilo no cesaba de aclamar sus quejas ante su generoso protector, cuando oyó de sus divinos labios estas palabras: Colócame a la entrada de la sacristía y encontrarás quien se compadezca de mí. En efecto, se presentó un desconocido, el cual, notando que el hermoso niño no tenía manos, se ofreció espontáneamente a hacérselas poner, no tardando en recibir su recompensa, pues ganó a los pocos días un pleito casi perdido, con lo que salvó su honor y su fortuna. Los beneficios innumerables que todos alcanzaban del milagroso niño multiplicaban día a día el número de sus devotos. Por esto deseaban los carmelitas edificarle la capilla pública,
teniendo en cuenta que el sitio donde debían levantarla había sido ya dedicado por la Santísima Virgen al padre Cirilo, pero faltaban los recursos y además temían emprender esta nueva construcción en un tiempo en el que los calvinistas arrasaban con todas las iglesias católicas, hasta que el año 1642 la princesa Lobkowicz mandó edificar un nuevo santuario que se inauguró en 1644, el día de la fiesta del Santo Nombre de Jesús. Cuando Fray Cirilo murió en 1675, a la edad de 85 años, la imagen había sido entronizada en un magnífico altar de la iglesia de Santa María de la Victoria, y la devoción al Niño Jesús de Praga se había difundido en todas las clases sociales. Y hasta aquí la historia del milagroso divino Niño Jesús de Praga. Una historia bellísima demostrándonos el gran amor de nuestro Señor Jesucristo y su gran ternura y lo mucho que le agrada que lo veneremos y que recordemos su divina infancia por medio de las imágenes. Y me gustaría preguntarte si tú conocías esta historia del Niño Jesús de Praga y si no, ¿qué te ha parecido? Me gustaría leerte en los comentarios. Y no olvides, ante toda tribulación, Jesús en ti confío. Jesús en ti confío, Jesús en ti confío. Saludos y bendiciones.